Teoría. 1. Comenta la evolución que ha experimentado la natalidad, mortalidad y crecimiento natural de la población española, indicando los motivos de esta evolución. Régimen demográfico antiguo. 2 puntos. Que se dio hasta principios del siglo XX, se caracteriza por la alta tasa de natalidad y mortalidad y un crecimiento natural bajo. La natalidad presentaba valores elevados a principios del siglo XX, aunque experimentó un ligero descenso a partir del último tercio del siglo XX. La alta natalidad se debía al predominio de una economía y una sociedad rurales. Tampoco existían medios eficaces de controlar los nacimientos. 2 puntos. La única posibilidad de retrasar la edad del matrimonio en coyunturas económicas de crisis, con el consiguiente acortamiento del periodo fértil y el descenso del número de hijos. La mortalidad general era alta y oscilante, aunque desde la década de 1870 experimentó también un ligero descenso. Sus causas eran el bajo nivel de vida y las precarias condiciones médicas y sanitarias. Además de la elevada mortalidad general, había momentos de mortalidad catastrófica causada por epidemias, guerras y malas cosechas de cereales que provocaban la subida del precio del grano y el hambre y la muerte de quienes no podían pagarlo. La mortalidad infantil presentaba también valores elevados. Como resultado de las altas tasas de natalidad y de mortalidad, el crecimiento natural era bajo y presentaba oscilaciones debidas a la crisis de sobremortalidad. Transición demográfica. 2 puntos. Se inició más tarde que en otros países de Europa Occidental. Esta etapa se caracteriza por una disminución suave de la natalidad, un brusco descenso de la mortalidad y, en consecuencia, un elevado crecimiento natural. La natalidad descendió de forma suave y discontinua, alternando periodos de mayor decrecimiento con otros de recuperación. Los principales descensos de la natalidad coincidieron con 3 momentos: la crisis económica de 1929 y la inestabilidad política de la Segunda República en 1931-1936. La guerra civil y la posguerra, los años finales de desarrollismo 1965-1975, con la culminación de las migraciones del campo a la ciudad y los graves problemas de vivienda, trajeron consigo una reducción del tamaño de la familia. Las primeras recuperaciones de la natalidad se produjeron durante el periodo de prosperidad económica de los años 20 y sobre todo entre 1956 y 1965, cuando tuvo lugar lo que algunos autores interpretan como el baby boom postbélico retrasado, debido al cambio de política económica y a la ruptura del bloqueo internacional, que permitieron la recuperación de la economía y de la natalidad. La mortalidad general descendió notablemente y de forma constante durante la transición demográfica, salvo en 2 únicos momentos de mortalidad catastrófica. 2 puntos. La gripe de 1918 y la guerra civil, 1936-1939. Los avances médicos y sanitarios más destacados fueron las vacunas y comercialización de antibióticos. El aumento del nivel de vida se manifestó en mejora de la dieta. 2 puntos. En la década de 1960 se superaron la malnutrición y la escasez de posguerra. Como consecuencia de lo anterior, el crecimiento natural de la transición fue alto, especialmente entre 1920 y 1970, periodo en el que la mortalidad descendió fuertemente, mientras que la natalidad pasó por 2 máximos separados por la guerra civil. Nuevo régimen. A partir de 1975 se caracteriza por baja tasa de natalidad y de mortalidad y por un escaso crecimiento natural. El hundimiento de la natalidad se inició en 1975 y ha sido más tardío y brusco que en el resto de países de Europa Occidental. La actual tasa de natalidad es muy baja, 9,47 por 1000 en 1929. Las causas de este hundimiento han sido la situación económica desde 1975, el cambio de mentalidad en la sociedad española a partir de la democracia y la elevación de nivel de vida educativo y cultural. La situación económica que siguió a la crisis, con grave aumento del paro, hizo reducir los nacimientos a las parejas ya existentes y retrasó la edad de matrimonio de los jóvenes ante la dificultad de encontrar trabajo, con el consiguiente acortamiento del periodo fértil de la mujer. El alto precio de compra y alquiler de vivienda ha impedido a los jóvenes emanciparse y les ha obligado a prolongar su periodo de formación y permanencia con los padres. El cambio de mentalidad en la sociedad española a partir de 1975 se refleja en la disminución de la influencia religiosa, la despenalización y difusión de los anticonceptivos, del aborto en determinados supuestos, el nuevo papel social de las mujeres,
la preponderancia de las relaciones de pareja sobre las reproductoras, punto. El aumento de nivel de vida ha superado un progreso en la protección social y en nivel cultural que han cambiado la valoración de hijos. La mortalidad se mantiene en cifra baja, 9,25 por mil en 1929 y desde 1981 experimenta un ligero descenso debido al envejecimiento de la población. Se espera que el promedio de hijos por mujer suba del 1,36 actual al 1,51 dentro de 2 décadas, y ello pese a que se mantendrá la tendencia de retrasar la edad de maternidad. Punto. Dentro de medio siglo, el 37% de la población tendrá más de 64 años. Hechos más significativos y motivos. A pesar de todos los problemas, a finales del siglo X se había iniciado la transición demográfica con la disminución de la mortalidad ordinaria y el mantenimiento de la fecundidad. Punto. Solo hacía falta que la mortalidad catastrófica y la emigración dejasen de actuar. Punto. Entre los años 1900 y 1975 se aprecia un descenso constante de la mortalidad, así como un descenso suave y discontinuo de la natalidad. Punto. Todo ello dio lugar a un alto crecimiento natural, sobre todo en los años 60. Punto. En el siglo XX el descenso de las tasas de mortalidad y fecundidad se aceleran, entrando España de lleno en la transición demográfica. A pesar de todo, el aumento de población no siempre irá ligado a la economía española, pues esta no es capaz de absorber los nuevos contingentes de trabajadores. Punto. Todo ello aumentará el paro hasta convertirse en algo crónico en España, generándose una dinámica emigratoria hacia las ciudades y el extranjero, sobre todo en la década de los 50 y 60.